Liturgia para hoy sábado 24 de septiembre. Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced, que significa misericordia, es una advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. En esa época, los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En esa horrenda condición, muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. Antífona. Los pueblos más ricos buscan su favor. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo. Primera lectura del libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 al 12 y 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón, de lo que atrae a los ojos, y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuentas de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días aciagos y alcancen los años en que dirás: no le saco gusto, antes de que se oscurezcan la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa, y los robustos se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán, y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. También darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna, y el cortejo fúnebre recorre las calles, antes de que se rompa el hilo de plata, y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornen hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacíanos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43b al 45. En aquel tiempo,
entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos, y haz que nuestros corazones, iluminados por la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Alaben al Señor Dios nuestro, porque en María, su esclava, cumplió su misericordia, como lo había prometido a la casa de Israel. Oración después de la comunión. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicantes, Señor, que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos ser partícipes de la caridad celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, te bendecimos porque tu cruz es signo y prueba de lo mucho que Dios nos quiere. Tú mantienes en pie la esperanza de los pobres, pues tu cuerpo entregado y tu sangre derramada son para nosotros pan y bebida de salvación. Amén. Lectura. El escándalo de la cruz. En medio de la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es la segunda predicción de que su pasión y muerte hace Cristo en el Evangelio de Lucas. Esta vez, sin mencionar expresamente su resurrección, Jesús se autoaplica el título mesiánico de Hijo del Hombre, que él relaciona con la figura del siervo doliente del Señor, según los poemas del tercer Isaías. Ayer veíamos el primer anuncio de la pasión, pero entre el texto de ayer y el de hoy se han sucedido varios pasajes, condiciones para el seguimiento de Cristo, su transfiguración y la curación de un endemoniado epiléptico. Al asombro que este último portento de Jesús causó entre la gente, se refieren las palabras del comienzo, en medio de la admiración general por lo que hacía, pues precisamente en ese momento de éxito es cuando predice Cristo por segunda vez su pasión y muerte. ¿Por qué? Para ir preparando a sus discípulos a superar el gran escándalo de la cruz en que morirá el Mesías. Cuando se la ve con ojos de fe, esa derrota ignominiosa es su gran victoria sobre el mal y la muerte. Pero, por desgracia, los discípulos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban su sentido. No obstante, algo estremecedor vislumbraban cuando les daba miedo preguntarles sobre el asunto, es decir, sobre qué clase tan extraña de Mesías era él. Para meditar. Jesús es modelo plural. Dada la enorme riqueza de su personalidad y dentro del común denominador del seguimiento evangélico, Cristo es modelo plural de identificación. Así hay cristianos que valoran en su persona y estilo la espiritualidad del desierto, de la oración y del trabajo, con base en su vida oculta y laboriosa de Nazaret y su continua comunicación con el Padre. Otros acentúan en su figura sublime los rasgos modélicos de su actitud y actividad apostólica. Anuncio del reino de Dios, su doctrina, sus milagros, su opinión por los pobres, su testimonio de vida y sus enfrentamientos valientes con los representantes de una religión farisaica y estéril, lo cual lo llevó a una dolorosa pasión y muerte.
víctima del odio de sus enemigos, como predice hoy a sus discípulos. Una visión totalizante y una perspectiva exacta de la persona de Jesucristo y del conjunto de su vida y obra solo se adquieren desde el final de este camino anunciado, es decir, desde su resurrección del sepulcro y su glorificación por el Padre. Por tanto, solamente desde la fe pascual, que resumía la profesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El ideal supremo, vivo y fascinante que encarna Jesús de Nazaret es lo que mantiene en pie la esperanza de los pobres de Dios y la ilusión de tantos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que ven en Cristo un guía que no defrauda, un modelo de identificación válido y capaz de justificar la entrega incondicional a los demás, porque Él mismo es el testigo y la prueba definitiva del amor de Dios que salva al hombre. El Hijo del Hombre va a ser entregado a las manos de los hombres. Estas palabras de Jesús congelan a los discípulos que pensaban en un camino triunfal. Palabras que se mantenían misteriosas para ellos porque no entendían el sentido y tenían miedo de interrogarlo sobre este argumento. Tenían miedo de la cruz. El mismo Pedro, en la región de Cesarea de Felipe, cuando Jesús dice esto otra vez, reprendía al Señor. No, nunca, Señor, esto no. Tenía miedo de la cruz, pero no solo los discípulos, no solo Pedro. El mismo Jesús tenía miedo de la cruz. Él no podía engañarse. Él sabía. Tanto era el miedo de Jesús que esa tarde del jueves sudó sangre. Tanto era el miedo de Jesús que casi dijo lo mismo que Pedro, casi: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Esta era la diferencia. La cruz nos da miedo también en la obra de evangelización, pero esta regla que el discípulo no es más grande del maestro. Esta es la regla que no hay redención sin la efusión de la sangre. No hay obra apostólica fecunda sin la cruz. Su Santidad Francisco, homilía en Santa Marta. Reflexionemos. La actitud de los apóstoles es a veces la nuestra. Para superarla debemos seguir profundizando en la figura y la personalidad de Cristo, preguntándole a nosotros para que Él nos descubra su propio misterio. Así daremos una pregunta mejor a su pregunta personal: ¿quién soy yo para ti? Oremos. Perdona, Señor, nuestras dudas y vacilaciones. Nos cuesta entender tu mensaje de vida por la muerte. Con tu palabra y tu espíritu, danos un corazón nuevo y descúbrenos al misterio de tu persona adorable, para que, amando a los demás como tú nos amaste, participemos en la gloria de tu resurrección. Amén.